La contingencia manda, la cuenta pública ha hecho que nuestro panel del jueves se traslade al miércoles. Le agradecemos. Grace Smith, abogada, está con nosotros como todas las semanas, igual que Patricio Bajardo, cientista político. Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Parto con Patricio. ¿Cuál es la mirada que tienes de la cuenta pública del presidente? A ver, una cuenta entretenida, amena, ideológica en cuanto a contenido. Fue a su sector como una forma de marcar rumbo, pero también, y la amenidad y la forma como lo tradujo, es para bajar tensiones con respecto a la gente que está por el rechazo en el plebiscito de salida. Entonces creo que se manejó bien. Fue interesante cuando reconoce la legitimidad de ambas posiciones, cosa que lo ha hecho ya en otra oportunidad, pero lo dijo en el discurso en forma muy concreta. Y los llamados y también el hilo constructor de que ellos no estaban partiendo de cero. Creo que eso también es un elemento importante. Ahora, críticas tengo varias, pero vamos a ir desentrañando. Que Grace diera su opinión. La primera mirada, el primer acercamiento. A ver, me pareció un mensaje bien contundente de tomar la agenda, de fijar una hoja de ruta, de echar por tierra las críticas de este supuesto letargo legislativo que se ha tratado de instalar, que en algún minuto lo conversamos acá, sí. Y que con datos duros, digamos, señalé que esa sequía legislativa no existía en los primeros meses, comparado también con el gobierno de Sebastián Piñera. Creo que acá el presidente Boric toma la agenda, propone reformas profundas, anuncia reformas profundas que fueron el eje también de su campaña presidencial, como la reforma tributaria que va a ser presentada dentro de este mes, como la reforma de pensiones, seguridad social, la condonación de la deuda universitaria. Me parece que fue ideológico, sí, porque tiene que ver con sus anuncios de campaña, con el giro que se le quiere dar a nuestro sistema político, a nuestro sistema social, al sistema de salud, que por algo el presidente Boric ha obtenido la mayoría de los votos históricos, digamos, en democracia. Entonces, efectivamente fue un anuncio ideológico que significa finalmente cómo se traduce esa ideología en proyectos concretos de ley. Es que ahí está la crítica, porque justamente no creo que la reforma tributaria alcance, ni siquiera como una aproximación, para todos los anuncios. Es ideológico y diría a veces utópico, porque a veces se planteaba como este Fondo Común de Salud, cuando hay problemas endémicos, ¿sí?, de muchos gobiernos que han tratado de disminuir justamente los tiempos de demora para la atención de salud. El tema de este litio, de este Fondo Nacional del Litio, que va a ser una empresa estatal, que va a ser administrada por el Estado, todo estatado, todo es del Estado, muy estatista, a pesar que invitó a los empresarios, pero de crecimiento dijo una palabra, dijo crecimiento inclusivo, nada más, pero no llamó a una construcción de un acuerdo en economía, me refiero para que le den los números, porque todo lo que planteó no tiene base de sustentación económica con una reforma tributaria. Fíjate que la reforma tributaria de Bachelet en su momento, que pensaba obtener 3 puntos del PIB, logró obtener entre 1 y 1,5. Acá estamos hablando que se aspira como un 8% del PIB con la reforma tributaria y bueno, con todos los proyectos que se plantearon, entre ellas hasta el tren a Valparaíso, entre Santiago y Valparaíso. Me parece absolutamente utópico. Ahora, clásico el tren a Valparaíso, sí. Disculpa, en ese sentido, Pato, yo no estoy de acuerdo con que no existe este acuerdo. O sea, a ver, en el sentido de la reforma tributaria, el mismo ministro Marcel lo ha señalado, o sea, se están escuchando los distintos actores que van a estar dentro de esta reforma tributaria, o sea, ya sean las pymes, los empresarios, etcétera, etcétera. De hecho, este día sábado terminan las últimas, digamos, conversaciones y los últimos diálogos con los distintos actores que están dentro de esta reforma tributaria. Por lo tanto, y que es inédita, además, en nuestro país, esto de escuchar a los distintos actores. El ministro Marcel lo señaló, de hecho, en la edición central, que se le entrevistó, señalando que esta es primera vez en la historia y que esto no solamente sale desde los técnicos, sino que desde los propios actores, partícipes que van a ser sujetos de este pacto finalmente. Entonces a mí me parece que se busca una reforma tributaria bastante ambiciosa. Efectivamente hay mucho que financiar, hay mucho proyecto que financiar y el gobierno tiene que hacerse cargo. ¿La empresa privada qué rol cumple ahí?
Es que, bueno, esas son las actorías que se están escuchando en este periodo de gobierno, en estos meses que lleva el presidente Boric en el gobierno. O sea, se están haciendo estas mesas de conversación. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con la reforma de pensiones. También no es solamente que sale desde los técnicos, sino que también esta reforma a la seguridad social que se quiere hacer, reformas estructurales, se están escuchando los distintos diálogos. Por lo tanto, me parece que, como te señalé, creo que efectivamente fue un anuncio ambicioso, un anuncio que retoma la agenda, un anuncio que va a hacer carne finalmente las promesas de campaña. El Fondo Único de Salud, acá lo que se busca finalmente es que no exista salud para ricos y para pobres. En campaña presidencial y en campaña parlamentaria nos podemos dar cuenta cómo las personas de menores ingresos pedían a gritos que este sistema fuera un poquitito más justo, un poquitito más igualitario. Creo que acá el presidente Boric se ha hecho cargo de eso, que este sistema es injusto, y así la reforma tributaria, ojo Pablo, y la reforma tributaria también busca eso, la redistribución de la riqueza, de las grandes riquezas de nuestro país. Pero puede perfectamente la reforma tributaria abocarse a las personas que realmente necesiten más. Hay que mejorar el sistema público, no me cabe la menor duda, y también hay que tratar de establecer controles más efectivos en las ISAPRE, etcétera. Pero la libertad de elegir, ¿por qué no? ¿Y por qué no hacer un sistema público y con esa misma reforma tributaria que haga que sea más conveniente que irse al sistema público porque funciona tan bien, cosa que incluso en países muy desarrollados como el Reino Unido o Finlandia, etcétera, el sistema público, que es muy bueno, pero tiene listas de espera complejas. Es decir, que mucha gente paga seguros privados para poder tener acceso a saltarse la fila. Entonces, yo tengo claro que tenemos que mejorar en darle mayor justicia e igualdad y mejorar los niveles de acceso a la salud. Pero si vamos a incorporar a 3 millones de personas que están en las ISAPRE, entre los titulares y los otros, y ya tenemos problemas para acceso de operaciones, etcétera, como señalaba el propio presidente, nos vamos a encontrar en una situación insoluble, un Transantiago en materia de salud. Esa misma crítica se le hacía al presidente Ricardo Lagos, recuerdo cuando comenzamos con el auge. Cuando se anunció, me acuerdo por el presidente Lagos, estas prestaciones garantizadas por parte del Estado, también se le hacía esa misma crítica, diciendo que no iba a ser capaz el sistema de resistir toda la demanda de prestaciones. Y nos hemos dado cuenta que finalmente este proyecto Auge, que fue cambiando, digamos, con el tiempo de nombre, sí dio el ancho y sí pudo la gente y las personas pudo. Porque el país crecía. Pero Pato, acá, bueno, sí, pero bueno, ojo, que el anuncio también el mensaje del presidente Boric también apunta a un tema de crecimiento económico. ¿Cómo? Yo ahí, y perdona que caiga en la Convención Constituyente, pero es que efectivamente la Convención Constituyente todo lo que hace es desincentivar la inversión. Y más encima, todos los anuncios del presidente apuntaron a una lógica estatista. O sea, no una incorporación de las grandes empresas en los proyectos comunes. Tú dices dialogan, pero ¿en qué se dialoga? ¿Qué es lo que significa dialogar? ¿Sentarse en una mesa y recoger ideas de los distintos actores para presentar la reforma? Perfecto, pero además incorporarlos a un proyecto común. Incorporarlo a un proyecto común, de eso se trata. Y yo no veo, y los empresarios, al menos las declaraciones que dieron después del discurso, no se sintieron para nada incorporados. Sí, 30 segundos para cada uno para hablar de seguridad. Tema ausente, dijeron algunos, pero llamó la atención esto del control total de armas, de prohibición total de armas. Sí. Yo estoy de acuerdo con la prohibición total de armas. Creo que armas en manos de particulares, aunque sea de manera legal, significa un peligro. Ese poder de fuego, digamos, lo tiene el Estado. Es el Estado el que debe brindar la seguridad pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que armar a la ciudadanía no es una forma de proteger la paz social. Al contrario. Y así, obviamente, el presidente Boric también dio el ejemplo lamentable de lo que recientemente sucedió en Estados Unidos. Es que yo creo que no vamos a llegar a los niveles de la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, y mucho menos de que una persona pueda comprar una metralleta a través de una tarjeta de crédito. Lo que yo planteo es que esto va a dejar
o sea, yo creo que los que celebraron con champán fueron las organizaciones de crimen organizado, los delincuentes, que ahora se van a sentir muchísimo más seguros porque van a saber que si es que efectivamente se lleva a cabo sacar las armas de todas las personas, o no sé cómo lo van a hacer, expropiar, no sé, las armas que están legales, los que van a estar más tranquilos van a ser justamente los criminales, que van a ser los que van a tener las armas, porque en el fondo lo que está pasando ahora, Grace, es que lo que tú planteas es que las fuerzas de orden, la policía y todo eso, que son los que tienen las armas, no están haciendo sentir seguros a los chilenos. Bueno, y eso son parte también de los anuncios que hace el presidente Boric respecto a cómo fortalecer a las policías, cómo anunciar la creación de nuevos cuarteles policiales, de fortalecer la capacidad de pericias de la policía de investigaciones. Tiene que ver también con todo un plan de reforzamiento. Yo lo positivo ahí, lo señalo y lo valoro, el tema de la inteligencia. Y que justamente es uno de los déficits graves. Que estamos todos de acuerdo ahí. Y que justamente el Frente Amplio fue uno de los más retractores, más fuertes de todos los anuncios, las iniciativas legislativas del expresidente Piñera en materia de inteligencia. Vamos a ver cómo se traducen todas estas medidas. Grace Smith, Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Como Que estés siempre. muy bien. Que estés Buenas bien. noches.